Qué bueno es el Señor, qué maravilloso es ser, que Él, ¿verdad? Él vino a la tierra y nos salvó, ¿verdad? No tenía por qué hacerlo, pero sí lo hizo. Y eso es lo que vamos a estar viendo, cómo vamos a ver cómo el Señor continuó, ¿verdad? Y comenzó la obra desde el inicio de su iglesia, y eso es lo que vamos a estar continuando viendo en la mañana de hoy, en donde vamos a estar continuando con nuestra serie de mensajes basada en el libro de los Hechos, en donde vemos cómo el Evangelio, la misión y la expansión de la iglesia, ¿verdad? Del reino de Dios, continuó avanzando. El título que vamos a estar viendo la mañana de hoy, que le he puesto, es "Se siguen abriendo las puertas". Ese es el tema de esta mañana, se siguen abriendo las puertas. Y el texto base donde vamos a continuar es Hechos, capítulo 15, el libro de los Hechos, capítulo 15, del versículo 36 hasta el capítulo 16, versículo 40. Hechos, capítulo 15, versículos 36 hasta el capítulo 16, versículo 40. Cuando lo tengan me dicen amén. Es un poquito largo, así que lo voy a estar haciendo lectura. Lo tengan, me dicen amén. Amén. Dice así la palabra del Señor. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos y visitemos a los hermanos en todas las ciudades donde hemos proclamado la palabra del Señor, para ver cómo están. Bernabé quería llevar también con ellos a Juan, llamado Marcos, pero Pablo consideraba que no debían llevar consigo a quien los había desertado en Panfilia y no los había acompañado en la obra. Y se produjo un desacuerdo tan grande que se separaron el uno del otro. Bernabé tomó consigo a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre. Mas Pablo escogió a Silas y partió, siendo encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y viajaban por Siria y Sicilia, confirmando las iglesias. 16 dice: llegó también a Derbe y a Listra. Y estaba allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, del cual hablaban elogiosamente los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Pablo quiso que éste fuera con él y lo tomó y lo circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellas regiones, porque todos sabían que su padre era griego. Y conforme pasaban las ciudades, entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que los observaran. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y diariamente crecían en número. Pasaron por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Y pasando por Misia, descendieron a Troas. Por la noche se le mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia estaba de pie suplicándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado a anunciarles el Evangelio. Así que, zarpando de Troas, navegamos con rumbo directo a Samotracia y al siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es una ciudad principal de la provincia de Macedonia, una colonia romana. En esta ciudad nos quedamos por varios días.
Y en el día de reposo salimos fuera de la puerta, a la orilla de un río, donde pensábamos que había un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido. Y allí estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios. Y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó diciendo: si juzgáis que sois fiel al Señor, venid a mi casa y quedaos en ella. Y nos persuadió a ir. Y sucedió que cuando íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os proclaman el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando esto a Pablo, se volvió y dijo al espíritu: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquel mismo momento. Pero cuando sus amos vieron que se les había ido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y Silas y los arrastraron hasta la plaza ante las autoridades. Y después de haberlos presentado a los magistrados superiores, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y proclaman costumbre que no nos es lícito aceptar ni observar, puesto que somos romanos. La multitud se levantó a una contra ellos, y los magistrados superiores, rasgándoles sus ropas, ordenaron que los azotaran con varas. Y después de darle muchos azotes, los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, habiendo recibido esa orden, los echó en el calabozo interior y les aseguró los pies en el cepo. Como a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los escuchaban. De repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante se abrieron las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Al despertar el carcelero y ver abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar, creyendo que los prisioneros habían escapado. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces él pidió luz y se precipitó de adentro, y temblando se postró ante Pablo y Silas, y después de sacarlos dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos respondieron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él los tomó en aquella misma hora de la noche y les lavó las heridas. Enseguida fue bautizado él y todos los suyos. Llevándolos a su hogar, les dio de comer, y se regocijó grandemente por haber creído en Dios con todos los suyos. Cuando se hizo de día, los magistrados superiores enviaron a sus oficiales diciendo: suelta a estos hombres. El carcelero comunicó a Pablo estas palabras diciendo: los magistrados superiores han dado orden de que se les suelte, así que salid ahora e id en paz. Mas Pablo les dijo: aunque somos ciudadanos romanos, nos han azotado públicamente sin hacernos juicio y nos han echado a la cárcel. ¿Y ahora nos sueltan en secreto? De ninguna manera. Que ellos mismos vengan a sacarnos. Y los oficiales informaron esto a los magistrados superiores, y al saber que eran romanos tuvieron temor. Entonces vinieron y les suplicaron, y después de sacarlos les rogaron que salieran de la ciudad.
cuando salieron de la cárcel, fueron a casa de Lidia y al ver a los hermanos los consolaron y partieron. Padre Santo y Todopoderoso, Padre, hemos leído tu palabra. Padre, yo te pido que tú nos ayudes a través del Espíritu Santo, que nos hagas sensible a la voz del Espíritu Santo y podamos entender estas grandes verdades y las podamos aplicar a nuestra vida. También te pido, Padre, por mí, para que a pesar de mis debilidades, yo pueda exponer la palabra con fidelidad, Padre, y que sea la obra tuya en el resultado de la palabra expuesta, de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Después de haber llegado del primer viaje de Pablo, ¿verdad?, y Silas, se quedaron en Antioquía. Ellos se quedaron en Antioquía un tiempo. Ellos estaban hablando del Evangelio. Y de momento, ¿verdad?, en ese tiempo comenzó a surgir un problema en donde los fariseos que creyeron en Cristo comenzaron a enseñar que se necesitaba algo más que añadirle a la obra de salvación de Cristo. Esto produjo, ¿verdad?, una gran discusión entre estos judaizantes que habían subido de la iglesia de Jerusalén sin autorización, entre ellos y Pablo y Bernabé, ¿verdad? Y comenzaron ellos a discutir. Por un lado estaban ellos hablando de que había que seguir los ritos de Moisés para ser salvo, y por otro lado estaba Pablo y Bernabé diciendo que solo la gracia de Cristo, solo la obra perfecta de Cristo fue lo que le dio salvación. Entonces ellos, la iglesia de Antioquía, envía a Pablo y Bernabé y algunos otros hacia Jerusalén, ¿verdad?, para que la iglesia, los ancianos, los apóstoles vieran el caso y trajeran una solución. Y eso, ellos se reunieron en lo que se llamó el Concilio de Jerusalén, el primer concilio donde se reunió la iglesia completa. Y la decisión y la solución fue no poner más cargas innecesarias a los creyentes gentiles. Y esto causó que estos gentiles que estaban en Antioquía, trajo un alivio y un gozo en ellos al ver que la obra de Cristo era suficiente para salvarse, que no había que añadirle nada más. Y finalmente Pablo y compañía volvieron a quedarse en Antioquía enseñando y predicando la palabra. Y esto es lo que nos trae a lo que estaremos viendo en esta mañana, ¿verdad? El título, como les dije, es que las puertas se continúan abriendo. Dios continúa abriendo las puertas. Nosotros leímos la palabra hace un momento, nosotros oramos, y ahora nosotros vamos a desempacar, ¿verdad?, el texto, a explicar el texto, y luego, si Dios nos lo permite, vamos a aplicar qué tiene que ver el texto que vamos a ver con nuestra vida, ¿verdad? Y lo primero que nosotros vemos es que en los versículos del 36 al capítulo 16, versículo 5, nosotros vemos algo particular. Y es que vamos a estar viendo cómo Dios soberano cambia de obreros, pero la obra continúa. Y eso es lo que vamos a estar viendo. Y nuevamente, en los primeros versículos que nosotros vemos, nosotros encontramos a Pablo y Bernabé que tenían un deseo. Pablo le dice a Bernabé: mira, vamos a las iglesias donde fuimos, donde llevamos la palabra, ¿verdad? Ese primer viaje misionero, vamos a donde ellos, a ver, a confirmar la fe, a fortalecerlo. Y los dos estaban de acuerdo en que necesitaban volver a esas iglesias y confirmar a estos hermanos. Eso era lo que Pablo tenía en la mente. Era las necesidades espirituales de estas iglesias recién plantadas en Asia Menor, ¿verdad? Y Pablo y Bernabé estuvieron de acuerdo en eso. Pero lamentablemente en lo que no estuvieron de acuerdo, cuando nosotros vemos el versículo 37 y 39, es que Bernabé se quería llevar nuevamente a Juan Marcos, su sobrino.
¿verdad? Él quería llevárselos de nuevo. Pero Pablo no lo quería. ¿Por qué no lo quería? Porque Juan Marcos los había abandonado en Panfilia, ¿verdad? En el puerto, había vuelto a Jerusalén. ¿Y qué sucede? Pablo probablemente no confiaba en un hombre que los había abandonado en medio del trabajo misionero. Y esto trajo que estos dos grandes hombres que acababan de ayudar a unir la iglesia a través de lo que ellos estaban diciendo, ahora tenían un gran desacuerdo. ¿Y quién tuvo la razón? En realidad eso no importa mucho. Tal vez ambos tenían algo de razón o estaban equivocados en otra. Pero de ese desacuerdo aparentemente negativo surge algo positivo. Surgen dos grupos. Por un lado estaba Bernabé y Juan Marcos. Y ellos se fueron a Chipre y se fue ese primer grupo. Pero también estaba Pablo, que escogió a Silas que había ido de la iglesia de Jerusalén y providencialmente Dios lo había dejado en Antioquía. Pablo y Silas se embarcan en el viaje misionero, querían seguir confirmando. Y aquí vemos cómo Dios cambia de obreros, pero la obra continúa. Y en la providencia de Dios nosotros vemos que ahora no es un equipo, ahora vemos dos equipos. Del equipo de Bernabé y Juan Marcos no sabemos mucho, pero sí sabemos que al final, pasando un tiempo, tanto Bernabé como Juan Marcos se reconciliaron con Pablo, porque Pablo habla maravillas de Bernabé y luego habla de que necesita, en la última carta a Timoteo, quizás su última carta, le dice: ve y tráeme a Marcos, que me es útil para el ministerio. O sea que la providencia de Dios, ahora habían dos grupos misioneros que estaban expandiendo el evangelio, continuaban. Y esto es lo que nos denota, viendo lo que vimos en esta separación, ¿verdad? En esta discusión, que Dios no depende de personas perfectas para realizar su obra. Y eso es lo que tenemos que tener claro. Nosotros no podemos ver que nosotros no podemos hacer eso porque no. Dios no depende de personas perfectas para hacer su obra. Nuestras limitaciones e imperfecciones son buena razón para que nosotros dependamos de su gracia y que nuestra suficiencia solo esté en Él. Amén. Luego nosotros vemos en el versículo 40 al 41, en donde la iglesia nos encomendó la gracia de Dios. A Pablo y a Silas los encomendó a la gracia de Dios. Y ellos comenzaron a viajar. Nos dice que estuvo por Siria y Sicilia, confirmando las iglesias. Ya las iglesias que ellos habían plantado, que Bernabé y Pablo habían plantado. Ahora Pablo y Silas, Pablo había cambiado de compañero y ellos estaban confirmando a las iglesias. Y continúa el capítulo 6 en los primeros 3 versículos, donde Pablo y Silas continúan ese viaje y llegan a Derbe y Listra. Y ahora es que se pone interesante, porque ahora se une otro discípulo al equipo de Pablo, al equipo misionero. Dice que cuando estaban en Listra había un creyente joven llamado Timoteo. Timoteo, que lo conocemos muy bien, disculpen, se une al equipo misionero y nos dice y nos describe que Timoteo era de madre judía creyente y de un padre griego. Y también nos dice, y nosotros vemos a través del Nuevo Testamento, en las cartas de Pablo, cómo Timoteo se convierte en el compañero favorito de Pablo. Inclusive Pablo le pasa el batón al final, cuando iba a morir, a Timoteo, a su hijo amado, así lo dice, su hijo espiritual amado. Y después nos habla algo interesante. ¿Recuerdan la semana pasada cuando hablamos de esta gran discusión entre Pablo y Silas, en donde
los judaizantes le decían, tienen que circuncidarse como el rito de Moisés, si no, no van a ser salvos. Y Pablo y Bernabé estaban peleando y diciendo, no, solo Cristo salva, solo Cristo salva. ¿Y qué sucede aquí? Ahora vemos que Pablo dice que tuvo que circuncidar a Timoteo, no porque había cambiado de pensar en cuanto a lo que sucedió anteriormente en ese concilio de Jerusalén, sino que fue algo estratégico, porque ahí Pablo no estaba circuncidando a Timoteo para salvación, sino porque ellos iban a exponer el evangelio a judíos que creían en la circuncisión, no eran creyentes, pero Pablo estratégicamente lo circuncida porque él tenía un padre griego, y para que eso no fuera estorbo a la obra del Señor, él lo circuncida. Y en los versículos 4 y 5, nosotros vemos que el equipo misionero ahora incluía, ahora se unió Timoteo, y se dirigían a cada iglesia ya establecida, continuaban a estas iglesias establecidas para mostrarle la carta que acabamos de decir, de ese acuerdo en donde ya no se le podía obligar a los gentiles a circuncidarse, solamente era que se abstuvieran de los sacrificados, abstuvieran de las fornicaciones, y esas cartas eran leídas por las iglesias, y las iglesias seguían confirmándose en la fe, y lo preferido de Lucas habla de grandes números, dice, y gran número crecía diariamente. Las iglesias seguían creciendo, el evangelio se seguía expandiendo. Dios continuaba abriendo las puertas de las cárceles, de los corazones de la gente, y la iglesia seguía creciendo. Nada podía parar la obra de Dios. Dios continuaba abriendo las puertas y el evangelio seguía siendo predicado. Y nosotros vamos a continuar viendo en los versículos del 6 al 12 cómo Dios continúa abriendo los caminos. El equipo seguía su camino, pero lo más interesante que nosotros podemos ver la soberanía de Dios es que el Espíritu Santo le impidió que hablasen la palabra, o sea, la palabra de Dios en las ciudades, en algunas ciudades de Asia, entre ellas Antioquía de Pisidia. ¿Se acuerdan que tenía una gran oposición, pero habían creyentes ahí? Y en Iconio, ¿de acuerdo? Cuando le dieron la pelea y lo vieron como muerto, ahí le impidió el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo los siguió dirigiendo. Ellos querían ir a Bitinia, tampoco. El Espíritu Santo los dirigió hasta que llegaron a Troas. Y ahí Pablo tuvo una gran visión. Esta una visión, y es característico del libro de los Hechos, cuando vemos como Ananías tuvo una visión con Pablo, cuando Pablo se convirtió. También vimos la visión que tuvo Pedro cuando hablaba y Dios le estaba mostrando que no se podían hacer acepción de personas. Y ahora Pablo tenía una visión en donde vio a un hombre macedonio en donde estaba pidiendo ayuda, y Dios y Pablo sabía que Dios quería que ellos fueran a predicar el evangelio en Macedonia, y para ahí ellos se estaban dirigiéndole, y Dios abriendo el camino a través del Espíritu Santo para que el evangelio se siguiera propagando, pero ahora no en Asia, sino en Europa. Ahora iban para Europa, ¿verdad? Y Dios los dirigió a Troas, que Troas era una colonia romana que servía como la puerta de entrada a Roma, ¿verdad? Entre Roma y Asia Menor. Y fue como el punto de partida para Macedonia, ¿verdad? Para donde Pablo había tenido esa visión. Y Dios estaba preparando el escenario, seguía abriendo las puertas del evangelio, y los misioneros iban hacia allá. Entonces, ahora vamos a ver en los versículos del 13 al 15 cómo Dios comienza a abrirle el corazón a Lidia. Dice que Pablo y sus amigos, cuando llegan a esta ciudad, no se lanzaron de inmediato a evangelizar. Dice que estuvieron unos días y después
ellos van hacia el río, ¿verdad? En el Sabbat, en el día de reposo, para orar, como era de costumbre, ¿verdad? A pesar de que ellos iban a predicar el Evangelio, ellos sabían que ellos iban a predicar el Evangelio, pero ellos también necesitaban descanso. Por eso es que dice que estuvo algunos días y ellos querían descansar, orar, trazar planes, qué es lo que iban a hacer. Y mis hermanos, miren, no es suficiente saber a dónde quiere Dios que trabajemos. También debemos saber cuándo y cómo Él quiere que nosotros lo hagamos. Y eso lo entendieron ellos muy bien. Y Él dice que los misioneros se dirigieron al río, en donde ellos pensaron que había un lugar para orar. Entonces, cuando llegan al río, ellos se encuentran un grupo de mujeres que no estaban lavando la ropa, o no estaban haciendo otra cosa. Ellos lo que estaban haciendo, ellas las que estaban haciendo, era leyendo y estudiando las Escrituras. Y ahí llegan ellos. Y entonces nos dice el texto que ellos comenzaron a hablar. ¿Y qué hablaban a los misioneros? Pues ellos hablaban el Evangelio de Jesucristo. Luego en los versículos 14 y 15 nos habla de que había una mujer llamada Lidia que escuchaba lo que Pablo, lo que los misioneros, lo que ellos hablaban. Y en el texto nos describe a Lidia, nos dice que era una próspera empresaria de la ciudad de Tiatira. Y esta ciudad de Tiatira era renombrada por la la tintura púrpura que esto es obtenido de un marisco, ¿verdad? Y Tiatira era conocida por eso, ¿verdad? Por esa las telas que se vendían ahí. Y esta Lidia era una empresaria que era próspera, ¿verdad? Y era adinerada. También nos dice, por lo que vemos en el texto, que ella estaba buscando la verdad. ¿Y por qué lo sabemos? Porque ella iba a adorar a Dios. Ella estaba ahí adorando a Dios. Y ella estaba atenta, escuchando lo que Pablo y los demás estaban hablando. Y luego nos dice algo bien importante, o lo más importante, y es que Dios abre su corazón. Dios le abrió el corazón a Lidia. De este modo, ella llega a pasar a ser la primera conversa, la primera persona convertida en Europa. Ahí Pablo, ¿verdad? Llevando el Evangelio, ella cree en el Evangelio. Desencadenando una vez más lo que nosotros vemos en los libros de los Hechos, que cuando una persona clave se convierte al Evangelio, todas las demás personas, todas las demás familias, todas las demás casas van al Evangelio también. La influencia, y esta Lidia era tenía mucha influencia en su casa. Luego dice que cuando su familia y ella se bautizaran, ella les rogó a los misioneros que se quedaran en su casa. Esto es un acto de hospitalidad. Nos dice también cómo el agradecimiento de una persona que ha sido salva se muestra a través de la hospitalidad. Después de este acto de parte de Dios de salvar a Lidia y a su familia, así abriendo el camino del Evangelio hacia lo que se conoce como Europa, ahora vamos a ver cómo Dios comienza a abrir las puertas de la cárcel. Dice que en los versículos del 16 al 40, lo que nos resta, vamos a ver cómo Dios abre las puertas de la cárcel. Vamos a ver dos situaciones en donde Dios abre las puertas de la cárcel. Una es física y la otra es espiritual. Y en los versículos del 16 al 24 comenzaremos a ver primeramente cómo Dios abre la puerta de la cárcel espiritual de una persona. Nos dice el texto que nuevamente los misioneros iban rumbo a orar. Los misioneros iban de nuevo a orar. Y la obra
¿verdad? La obra de Dios está caminando imparablemente, eso nos dice el texto. Y cuando nosotros vemos que ellos, ya la familia de Lidia había creído, y vemos que esa obra seguía creciendo, la iglesia seguía creciendo, Satanás no se iba a quedar cruzados de manos, ¿verdad? No podía. ¿Y qué hace él? Envía una emisaria de él. Nos dice el texto que él envía a una muchacha endemoniada. Mis hermanos, donde quiera que la iglesia comience a crecer, Satanás trata de obstaculizar el trabajo de los siervos de Dios. Siempre que la iglesia comienza a crecer, nosotros vemos a Satanás tratando de parar la obra de Dios. Nosotros lo vimos como ejemplo en Samaria con el Simón el mago, donde le ofreció dinero a Pedro y a Juan por el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Y después lo vemos en Chipre, cuando Elimas, ¿verdad?, se opuso a Pablo y Bernabé cuando ellos estaban hablando del procónsul, ¿verdad? Aunque vimos que él no pudo hacer nada, porque el procónsul Sergio Paulo creyó en Jesucristo, pero hubo una oposición. Satanás no se va a quedar de brazos cruzados cuando ve que la obra de Dios continúa avanzando. Y ahora mismo, igualmente, en Filipos, donde ellos están, Satanás utiliza a una muchacha poseída por un demonio para estorbar el camino del trabajo de los misioneros. Nos dice el texto que era una muchacha esclava que tenía un espíritu de adivinación. Ella era una esclava física porque tenía unos amos carnales, pero también era una esclava espiritual porque la esclavizaba Satanás. Lucas la describe como la portadora de un espíritu pitónico o una pitonisa, ¿verdad? Es decir, una persona inspirada por Apolos, que era la deidad griega asociada especialmente con la emisión de oráculos, que adoraban al dios Pitío. En el santuario de Delfos, en la Grecia central, y nos dice que esta muchacha poseía ese espíritu de adivinación. Eso es lo que nos dice el texto. Y también nos dice el texto, la cual esta muchacha le daba unas grandes ganancias a sus amos. Y esto es interesante porque mucha gente, por el afán de conocer su futuro, acude o que le adivinen la suerte o que le den un consejo, buscaban a esta joven endemoniada. Y esto le dejaba muchas ganancias a sus amos. Pero esto igualmente sucede hoy, en donde vemos que mucha gente en su afán por conocer su futuro y que le adivinen la suerte o que le hagan amaje, acuden a estos centros, a estos medium, a todas estas personas, en donde cuando nosotros vemos la descripción que nos dice la Biblia, nos dicen que esas personas, muchas de ellas, tienen espíritus de demonios, espíritu de adivinación. Pero lamentablemente hoy en día la gente continúa haciendo eso. Debe de ir tras Dios, debe de ir tras el verdadero Dios, el verdadero que le puede dar solución a su vida. Se acuden a estos sitios. Eso es lamentable. Luego, los versículos 17 al 18 nos dicen que esta muchacha endemoniada seguía a los misioneros y gritaba: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes proclaman la salvación. Ustedes se pueden imaginar esa escena, en donde están trabajando en la obra. Nosotros, imagínense, pongamos en su lugar. Vamos proclamando el Evangelio, y detrás de nosotros va una muchacha, ¿verdad?, una persona, y empieza: estos son siervos de Dios, que vienen a proclamar la salvación. Pues eso era lo que estaba sucediendo. Dice que ella estaba gritando sin parar por muchos días. Hasta que Pablo
no aguantó más. O como dice el puertorriqueño o el boricua, se hartó. Se hartó de escuchar a esta muchacha y dice que ya se volvió a ella y no le dijo a ella, le dijo al Espíritu: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y el Espíritu no fue que esperó y tuvo que hacer un exorcismo y se tardaron un montón de días. No. Con el poder de Jesucristo, Pablo le dijo al Espíritu: sal de ella. Y dice que al instante el Espíritu salió. Al instante el espíritu demoníaco que la esclavizaba y la dominaba, ya no la dominaba más. Ya era libre. Ya Dios había abierto la puerta de la cárcel de esa muchacha. La cárcel espiritual de esa muchacha, ya Dios la había abierto a través de Pablo y por el poder de Jesucristo. Ya esa muchacha no era más esclava de Satanás. Ya esa muchacha ahora estaba libre gracias al poder del Evangelio de Cristo Jesús. Y esa misma libertad es la misma libertad que está disponible para aquellos que no han creído, aquellos que están esclavos de Satanás todavía. Porque no es que estés con un espíritu de dominación, sino es que si no has creído en Cristo Jesús, dice la palabra que tú sigues siendo esclavo, ¿verdad?, del pecado, esclavo de Satanás. Pero solo Cristo y la obra perfecta, la vida perfecta que vivió Jesucristo, la muerte en la cruz, en donde Dios derramó la ira, su ira, por culpa del pecado. Dice que el que cree en Jesucristo, en esa obra, en que Cristo muere por nosotros, en nuestro lugar, resucita al tercer día, dice, el que cree en Cristo Jesús y se arrepiente de sus pecados, será salvo. Como dice en la canción, rompió mis cadenas y me dio vida nueva. Y eso es lo que sucedió aquí. Y eso es lo que puede suceder para las personas que creen en Jesucristo. Dios puede libertarlos de esa cárcel espiritual que se llama pecado. Amén. Gloria a Dios por eso. Nosotros vimos que nos continuamos en el texto en donde la muchacha es liberada de la cárcel de espiritual, ya no era esclava de Satanás. Pero, siempre hay un pero, y en este caso es un pero negativo. Sus amos, al ver que se le había acabado la fuente de ganar ganancias, se le había acabado el guame, ¿qué hacen ellos? En lugar de alegrarse por la muchacha, ellos se molestan, se enojaron y arremetieron contra Pablo y contra Silas. Porque ya ellos le habían robado la fuente de dinero. ¿Y qué hicieron ellos? Ellos los arrastraron y los llevaron ante las autoridades, los arrastraron hasta la plaza y los acusaron. Y dice, miren las acusaciones que en contra de Pablo, estos hombres en contra de Pablo y Silas. Dice, estos hombres son judíos que están alborotando nuestra ciudad. La primera acusación, son judíos y están alborotando nuestra ciudad. Lo segundo que dice, están proclamando costumbres que nosotros como ciudadanos romanos no podemos aceptar ni cumplir. Están, que dice ahí, proclamando costumbres. Pero lo más interesante es que en ningún momento hablan nada de la esclava. Lo que a ellos les molestaba era que Pablo le había sacado el demonio, el espíritu demoníaco de la muchacha. Pero sin embargo, ellos van ante los magistrados y los acusan por otra cosa, pero no por eso. No lo mencionan. Pero ¿qué sucede? Entonces las autoridades, la gente se molesta, ¿verdad? La muchedumbre se molesta y las autoridades le rasgan la ropa y le ordenan que le den azotes con vara. Una varita de esa que debe de picar y le dice que son muchos azotes. Le dan pan a ellos, le dan muchos azotes y los ponen en el calabozo, los envían a la cárcel.
Esto, mis amados hermanos, es lo que prepara el escenario para la segunda situación en donde Dios abre la cárcel. Esta vez es la cárcel física. Pablo y Silas, en los versículos del 25 al 40, nosotros vemos que Pablo y Silas estaban en la cárcel. Y en lugar de ponerse a quejarse por su situación, nos dice el texto que ellos comienzan a orar y cantar. ¿Y qué cantaban ellos? Ellos cantaban himnos a Dios. ¿Y qué sucedía mientras tanto? Los presos estaban escuchando, y no tan solo ellos, sino también los guardias que estaban ahí, estaban escuchando. Nos dice el texto que de repente un gran terremoto, y nos dice el texto que el terremoto era de tal manera que los cimientos de la cárcel fueran sacudidos. Se abren las puertas, y cuando despertaron, nos dice que se abren las puertas y las cadenas se soltaron. El poder de Dios manifestándose, Dios abriendo las puertas de la cárcel. Y después nos habla el texto que cuando se despertaron, el carcelero, pensando que todos habían huido, porque era lo más normal, si abren las puertas, si las cadenas se rompen, todos van a salir corriendo. Y entonces ellos, el carcelero, saca su espada para asesinarte, a matarse él mismo, porque la costumbre allí era que si el carcelero dejaba escapar a los presos, a él lo iban a matar. Y él prefería matarse él mismo antes de que lo mataran. Pero entonces Pablo, a gran voz, gritando, le dice: no lo hagas, porque todos estamos aquí. Entonces el carcelero, al ver que todos estaban presentes, nos dice el texto que temblando, él se postró ante Pedro y Silas y le hizo una pregunta que cambiaría su vida para siempre. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Esa es la pregunta, mis amados y amigos, que debemos hacer. Que una persona que no es salva debe hacer. ¿Qué debo hacer para ser salvos? Es la misma pregunta que la persona que presencie, como presenció el carcelero, el poder y la gloria de Dios a través de sus actos, tiene que hacerse. Dios estaba abriendo las puertas de la cárcel, de la esclavitud espiritual de la muchacha, pero ahora también estaba abriendo las puertas de la cárcel. No tanto para liberar a los presos que estaban en la cárcel, sino para liberar a otro preso espiritual, que era el carcelero. Dios estaba continuando abriendo las puertas, tanto físicas como espirituales. Y esto trajo libertad y salvación a otro preso espiritual de Satanás. Nos dice en los versículos 31 y 34 que la respuesta de Pablo y Silas es la solución para la verdadera libertad de la esclavitud. Y él dice: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Y interesante porque aquí Pablo y Silas, les dice: cree en Jesús. ¿Por qué no le dijo arrepiente de tus pecados? Porque ya lo había hecho. ¿Cuándo qué? Cuando se postró ante él. Y la pregunta que dijo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Denota que él estaba arrepentido de lo que había hecho. Él estaba arrepentido de la manera en que vivía. Y Pablo y Silas le dicen: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Nuevamente otra persona en donde la salvación llegó por él o por ella y luego a su familia. Luego nos dice: después de ser bautizados hubo un gran regocijo porque habían creído en el verdadero Dios. Luego nos continúa el relato de la liberación oficial de Pablo y Silas, ¿verdad? Nos dice
que siendo ciudadanos romanos, sus derechos les fueron violentados. Eso lo vemos en el resto del texto. Y también vemos que después de salir de la cárcel, ellos se dirigieron a la casa de Lidia, donde consolaron a los hermanos y luego partieron. ¿Para dónde partieron? Pues la semana que viene nosotros veremos para dónde partió el equipo misionero, para dónde fue que ir. Pero mientras tanto, nosotros acá, mirando el texto nuevamente, ¿cómo nosotros podemos aplicar esto a nuestra vida? Dios es un Dios de segundas oportunidades, mis amados hermanos. Bernabé vio en Juan Marcos lo que Pablo no pudo ver. Por ende, le dio una segunda oportunidad. Y más adelante, en la última carta de Pablo a Timoteo, o la última carta de su vida, le dijo, toma Marcos y tráemelo conmigo, porque me es útil para el ministerio. Lo mismo que hizo Bernabé es lo que Dios quiere que nosotros hagamos con otros. No lo juzguemos, démosle la segunda oportunidad. Una persona necesita salvación y puede ser que rechace a Cristo, pero nosotros podemos darle una segunda oportunidad, porque para eso es lo que Dios quiere con nosotros, que continuemos predicando el Evangelio. También vemos que Dios es un Dios soberano. Él puede y Él va a cambiar nuestra ruta. Pablo entendía que debía ir a Asia y luego a Bitinia, pero quien es dueño de nuestras vidas, agendas, calendarios y ministerios, es quien tiene la última palabra. Dios es quien tiene la última palabra. Dios quería que Pablo fuera a Macedonia, aunque eso no estuviera en los planes de Pablo. Y créanme, Dios cambia los planes de uno. Por eso debemos decir como dijo Santiago, mañana iremos y haremos si Dios quiere. Nosotros podemos tener un plan. Y créanme, personalmente, Dios cambia los planes y nos pone donde Él quiere que nosotros vayamos. Seamos cheques en blancos y pidámosles a Dios que haga con nosotros como quiera. Lo que Él hará como quiera que sea, porque Él es un Dios soberano. Pero lo debemos aceptar con humildad. Dios lo va a hacer la obra en nosotros. Dios nos va a dirigir para donde Él quiera que nosotros vayamos. Así que hagámoslo con humildad. También la salvación es del Señor. No fue Pablo ni la misma Lidia la que abrieron el corazón. Fue Dios quien la salvó. El texto nos dice que Dios abrió el corazón de Lidia. Oremos, mis amados hermanos, para que Dios haga lo mismo con las personas que exponen nuestro camino y le compartamos el Evangelio. Todas esas personas como ayer que se le abrió el Evangelio, oremos, mis amados hermanos, que Dios los salve, porque la salvación es del Señor, quien salva es el Señor. También vimos en el versículo 31 que la salvación es individual, porque el versículo 31 es uno de los textos que más es sacado de contexto en el mundo evangélico de hoy. Han entendido que estas palabras son una promesa para todo cristiano. Pero Lucas dejó muy bien en claro que aunque Pablo y Silas le dijeron esto al carcelero, que tú y tu casa serán salvos, algo nos dice bien clave aquí. Él dice, le predicaron a todos en su casa. Fue la predicación la que salvó a ellos. No fue que el carcelero creyó y por ende los demás creyeron y la salvación llegó porque uno creyó. No, ahí habla de que la palabra de Dios fue predicada y todos creyeron. Y al igual que en la casa de Lidia, ellos escucharon, creyeron y fueron bautizados. Mis hermanos, no hay herencia en la salvación. Nadie se salva porque otro se salve. Solamente Dios es el que salva a nosotros individualmente. Finalmente, Dios abrió las puertas de la cárcel, tanto física como espiritual.
Los acontecimientos que vimos de la muchacha, de la liberación de la muchacha endemoniada y el carcelero que creyó en Jesús, tienen algo en común. Y es que a pesar de que Pablo y Silas predicaron el Evangelio de Cristo para traer libertad, tuvieron que pagar un precio, un costo. El costo de seguir a Cristo y serle fiel a Él. Y aunque Pablo y Silas fueron liberados por Dios en la cárcel, el costo de seguir a Jesús lo iban a seguir pagando. Y ese es el mismo costo que todos nosotros, los creyentes, de alguna u otra manera, tendremos que pagar. La pregunta es, ¿estaremos dispuestos a pagar ese costo? Una pregunta para que meditemos. Conclusión, mis amados hermanos. Al repasar este capítulo, podemos ver que la obra del Señor progresa a través de las dificultades y los retos. A veces los obreros tienen problemas entre sí y otras veces los problemas vienen de afuera. También vale la pena notar que no todo pecador acude a Cristo exactamente de la misma manera. Timoteo fue salvo por la influencia de la madre y la abuela, que eran consagradas a Cristo. Lidia se convirtió mediante una tranquila conversación con Pablo en una reunión judía de oración. Entre tanto, el carcelero fue una conversión dramática. Dios nos salva de la misma manera. Y voy a terminar con estas palabras. Al ver todos los acontecimientos de cómo Dios continuó abriendo caminos y puertas para la expansión de su reino y la propagación de su imagen, no nos queda otra cosa más que unirnos a lo que Dios está haciendo en su misión. El que tiene oídos para oír, que oiga lo que Dios nos dice en su palabra.